Yo le voy a presentar, voy a hacer un abordaje distinto de la programación fetal, porque lo que vamos a plantear es, desde el punto de vista de la esquila preparto, un enfoque, es decir, hacia la posibilidad de un procedimiento o una programación del desarrollo que se exprese a nivel de la vida adulta de los corderos. La charla dice comportamiento productivo, reproductivo y respuesta al desafío parasitario en corderos y corderas nacidas de ovejas esquiladas en el primer tercio de gestación. Vamos a hablar brevemente sobre la esquila durante la gestación. Hay mucha información, hay muchos colegas y que seguramente conocen el tema en profundidad. Vamos a hablar algo de los estímulos preparto y los efectos posparto, sin repetir lo que ya han dicho los colegas que me precedieron. Mencionar algo de la oveja como modelo experimental, la estrategia de la investigación, los experimentos que yo le voy a presentar, los resultados, la discusión y algunas conclusiones. En realidad yo le voy a presentar parte de lo que ha sido el proyecto general. Yo voy a presentarle dos experimentos, los resultados de dos experimentos. Independiente del momento en que se haga la esquila, independiente del momento inclusive de la época, la esquila siempre representa un estrés para la oveja, y que eso representa cambios fuertes, cambios en la temperatura corporal del animal en la medida que nosotros retiramos el vellón y retiramos la protección, cambios metabólicos y hormonales en respuesta a la retirada del vellón y también al procedimiento propio de la esquila, cambios en el comportamiento de los animales, cambios en el consumo, y también incrementos en el consumo. De alguna manera todo eso conduce a cambios a nivel de la presencia de glucosa y ácidos grasos no esterificados, entre otros metabolitos en la sangre materna. Y esa concentración de metabolitos afecta de alguna manera, ¿sí?, a nivel de la placenta, en una placenta que está en crecimiento, en desarrollo, en crecimiento celular y vascular. Eso conduce también al aumento a nivel plasmático fetal de la glucosa y que va a actuar a nivel del feto, modificando el crecimiento, modificando el desarrollo, impactando también sobre lo que pueden ser los comportamientos futuros. Un poco ese es el esquema, intentamos mostrar, cómo puede ser el mecanismo en que actúa la esquila preparto. Acá tenemos algunos aspectos de la esquila y sobre todo aspectos que tienen que ver con beneficios, con ventajas, algunos ya conocidos desde hace mucho tiempo, como puede ser la producción de lana y sobre todo aquellas características que tienen que ver con el color, con la resistencia, los efectos positivos de la esquila sobre el peso vivo al nacer de los corderos y el peso al destete de los corderos. En algunos casos los trabajos muestran también efectos sobre la supervivencia de los corderos que puede estar relacionada, o por lo menos los estudios relacionan esa supervivencia directamente con el peso al nacimiento del cordero, pero también con el vigor del cordero, con ese comportamiento del cordero inmediatamente después de nacer, con la capacidad de termorregulación que tienen los corderos después del parto. También con la mayor producción de leche que se ha observado, que aquellas ovejas esquiladas durante la gestación también producen mayor cantidad de leche. Y también hay un efecto que está relacionado con la madurez de los órganos y los sistemas, que hace que una vez que se produce el parto, los corderos tengan esa capacidad de poder adaptarse más rápidamente a un entorno que es totalmente distinto al que viene. También facilita el manejo de las ovejas. Eso lo sabemos, la esquila se realiza sin corderos y eso implica una mejora que en algunos casos es bastante importante. Y hay algunos aspectos que también representan una mejora, pero que no necesariamente tienen que ver con la esquila, sino tienen que ver con el momento que nosotros seleccionamos para el servicio
y con la aparición, ¿no? Y que son aquellos que están relacionados con un mejor aprovechamiento de las pasturas y con la reducción de algunos problemas sanitarios específicos que puede presentar la esquila cuando la esquila se hace muy tarde. La esquila también tiene problemas y a pesar de que conocemos toda esta información, digo, en la actualidad sigue generando problemas y problemas que están vinculados a la mortalidad post-esquila de las ovejas, ¿sí? A pesar de que nosotros conocemos una gran cantidad de herramientas que pueden prevenir o que pueden de alguna manera alertar para evitar los problemas, la muerte de ovejas después de la esquila es un problema que en muchos casos, dado que uno no puede controlar el clima también, es algo que se puede presentar. Y en los sistemas pastoriles como el nuestro, con servicios de otoño, la esquila coincide con el invierno, inevitablemente. Y eso aumenta el riesgo de que ocurran no solo enfermedades en las ovejas relacionadas sobre todo a enfermedades metabólicas, sino también enfermedades que están relacionadas con la hipotermia y la muerte. Hasta el momento, es decir, a nivel nacional o también en otros lados, la esquila tradicionalmente es una esquila que se hace en el último tercio de la gestación. Es una esquila que coincide con el fin del invierno, a veces con el principio de la primavera, y que el efecto sobre el consumo, que es algo que uno siempre maneja, ¿no?, como un efecto positivo de aquello de que la esquila incrementa el consumo y nos da la posibilidad, muchas veces acá representa un efecto negativo, ¿no? Es decir, ese incremento del consumo no se puede lograr en la medida que en el último tercio de la gestación, si hay un proceso, digamos, anatómico en el cual el desarrollo de los órganos y el desarrollo de los fetos es muy grande en relación a la capacidad que tiene la capacidad gástrica. Entonces eso limita, por más que nosotros tengamos, en muchos casos, o dispongamos de buenos recursos alimenticios, poder aportar lo que el animal necesita, sobre todo en esa última fase del crecimiento. La esquila media, que es una esquila que se realiza durante la mitad de la gestación, es una esquila donde se ha evolucionado justamente por ese problema de la esquila tardía. Es una esquila que se realiza cuando uno mira los trabajos, podemos estar hablando de 60 días, 90 días, a veces un poco más, pero también la esquila a mitad de gestación coincide con el invierno, inevitablemente coincide con el invierno. A no ser que uno pueda hacer prever la alimentación en nuestros sistemas a campo, pastoriles, la baja oferta de forraje y la baja calidad de las pasturas también vuelven a realizar un efecto negativo, ¿no? Sobre todo un efecto negativo sobre la placenta, una placenta que está en crecimiento, que está en desarrollo. Y el efecto sobre la placenta también puede causar un efecto asociado en el desarrollo del cordero, en el crecimiento del cordero y en el peso final del cordero al nacimiento. Esos son de alguna manera los problemas que uno sigue visualizando en las esquilas, digo, que por lo menos habitualmente se realiza. La investigación sobre la esquila durante la gestación, hay muchísima información científica, en general proviene de países donde tiene un gran desarrollo de la producción ovina, pero yo quería destacar la cantidad de producción nacional en estos últimos 15 años respecto a la esquila preparto, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Son trabajos, a partir de los trabajos de Azarín en los últimos 15 años, ha habido a nivel nacional una producción importante de trabajos que han abordado la esquila de distintos puntos, ya sea desde el efecto de la esquila sobre el peso vivo, sobre la sobrevivencia, la esquila desde el punto de vista del comportamiento de los animales y de los efectos del estrés propio de la esquila,
sobre la producción de lana, ¿no? Y la calidad de la lana, el efecto de la esquila sobre la producción de lana, pero que muestran a nivel nacional un desarrollo importante en este tema. Y yo quería plantear, porque va a tener que ver después con lo que yo les voy a mencionar, un poco de los efectos a largo plazo de los cambios en el entorno fetal. Mucho ya lo habló el profesor Lon, lo ha mencionado el doctor Biel y el ingeniero. Yo voy a tomar, digo, que en realidad, es decir, la oveja ha servido como un modelo experimental en la intención de poder validar o estudiar los mecanismos subyacentes de los fenómenos que ocurrían en los humanos, ¿no? O sea que en ese sentido la oveja al principio cumplió esa función, pero después la oveja también, digo, o se pudo a través de esos trabajos en la oveja, digo, ver el potencial de ese fenómeno, de la restricción en etapas críticas o sensibles de la gestación sobre la vida posterior de los animales. Y yo creo que en ese caso es un punto un poco donde se incorpora a la producción animal ese tema que se venía investigando, de los efectos preparto y los efectos a largo plazo. El proyecto tiene digamos que hicimos 3 experimentos. El primer experimento, que yo les voy a mencionar brevemente porque sirve de base para entender los otros trabajos. Las ovejas se esquilaron a los 50 días y nosotros estudiamos el efecto, nosotros estudiamos el efecto en el primer experimento desde el parto, desde el nacimiento de los corderos hasta el momento del destete. Ahí estudiamos el peso, el efecto de la esquila sobre el peso al nacimiento, sobre el peso al destete, sobre el vigor, sobre la supervivencia. Y después, esos corderos al momento del destete entraron en otros 2 experimentos, los machos por un lado y las hembras por otro. Y allí evaluamos desde el momento del nacimiento, desde el momento del destete de esos corderos hasta los 18 meses. ¿Sí? Y en ese caso, para cada sexo de los corderos, evaluamos el comportamiento reproductivo, el comportamiento productivo, el bienestar y otras variables, sobre todo del efecto a largo plazo de la esquila durante el primer tercio de la gestación. La esquila nosotros la realizamos a los 50 días de gestación. Eso coincide con el final del otoño. Y este valor es un valor, nosotros registramos después de la esquila, durante 15 días registramos variables de clima. Yo les puse acá este valor, es la temperatura ambiental después de la esquila de los siguientes 10 a 15 días. En ese momento, la comparamos con un valor histórico de 30 años para esas mismas fechas. Y además, las condiciones en las cuales se realiza la esquila desde el punto de vista de la oferta de alimentos son distintas. Hay bibliografía anterior sobre el tema. No es, diríamos que estos trabajos no son los primeros en determinar la esquila a los 50 días, no había trabajos anteriores. Lo que sí nosotros incorporamos es que son, por lo menos lo que hemos buscado, los primeros que evaluamos los corderos hasta los 18 meses desde el momento del destete. Yo les decía, brevemente les voy a mostrar el primer experimento. Los trabajos se realizaron todos en la unidad experimental de ovinos de la Estanzuela. Se utilizaron 155 ovejas que en promedio tenían ese peso y esa condición corporal. Se sincronizó
porque las ovejas se inseminaron, se hizo una sincronización del prostenate de 160 miligramos, con un intervalo de 11 días. Las ovejas, algunas se inseminaron, se hizo inseminación artificial y otras se hizo monta dirigida. Se usaron 3 carneros. Este que está aquí es el porcentaje de preñez de cada uno de los carneros. Y obtuvimos al primer servicio un 80% de retención. Y esto es interesante para saber el grado de sincronización que teníamos en el momento de la preñez. A los 40 días aproximadamente se hizo por ultrasonografía un diagnóstico de preñez y después de tamaño de camada. Y a los 50 días en promedio, nosotros, según el peso y la condición corporal, esquilamos la mitad de las ovejas que tenían un cordero y la mitad de las ovejas que tenían mellizos en ese momento. La otra mitad la dejamos como control. Esas ovejas control se esquilaron después del parto. La esquila se realizó con un peine alto que dejó entre 10 y 13 milímetros y el experimento fue de marzo a abril, que fue cuando se inseminó, hasta diciembre, que fue cuando se destetaron los corderos. El primer experimento. Sí, se utilizó un diseño factorial, 2x2, con 2 factores principales y donde la esquila era un factor, la esquila preparto a los 50 días de gestación y la esquila posparto a los 62 días después del parto, y después el tamaño de camada donde nosotros consideramos las ovejas gestando un cordero y las ovejas gestando mellizos. Eso nos dio, combinando eso, nos dio 4 tratamientos que eran ovejas esquiladas, preparto con un solo cordero, ovejas esquiladas después del parto con un cordero, con esos números, con esas escenas que están ahí, y ovejas esquiladas preparto con mellizos y ovejas esquiladas después del parto con mellizos. Este es el lote original de las ovejas que se utilizaron en el primer experimento. Una cosa importante es que a los 50 días de gestación, en esta gráfica podemos ver acá el desarrollo de la placenta, lo que es el crecimiento y desarrollo de la placenta. En el caso de los ovinos, el crecimiento empieza a los 40 días aproximadamente, la fase de crecimiento, y llega hasta los 90 días. Pero en particular hay una fase de crecimiento activo que se concentra entre los 30 y los 70, 65 días. ¿Sí? Esto que está acá es, nosotros hicimos un estudio para tratar de identificar para cada oveja en realidad en qué momento de la gestación la esquilábamos, ¿no? Nosotros decíamos que era 50 días más menos 0,5, ¿no? Y podemos ver que en realidad tenemos una distribución que va de 35 hasta 59. Pero lo importante es que a pesar de esa distribución, si nosotros vemos acá, la mayoría de las ovejas coinciden en el periodo de crecimiento activo de la placenta. ¿Sí? Eso es lo importante, es decir, el momento de la esquila, porque ese es el efecto que estamos buscando. Nosotros sabemos que entre los 30 y 70 días de vida embriofetal se sientan las bases celulares y fisiológicas de desarrollo de los órganos para la vida futura, ¿no? Lo que hicimos fue tratar de ver, en función de la bibliografía y en función del desarrollo para determinados sistemas, comparar nuestro tiempo de esquila con el desarrollo de sistemas que eran de importancia para nosotros, ¿no? Y podemos ver que en este caso la esquila coincide con el desarrollo celular de la glándula mamaria. La esquila coincide también en ese momento con el desarrollo del sistema inmunitario, fundamentalmente con la inmunidad celular, y coincide, como ya lo mencionaron, con el desarrollo
del músculo esquelético, ¿no? Lo cual era importante. Nosotros estamos generando un estrés, un estímulo que coincidía con esto, ¿no? Con un momento intenso de desarrollo de estos órganos. Esto es un diagrama de Rin, donde él lo que hace es mostrar, estos son los días de gestación, y aquí los eventos de desarrollo, sobre todo para el desarrollo del sistema reproductivo, ¿no? Y podemos ver que si nosotros consideramos ese punto como el día 50, previo al momento de la esquila ya hay un proceso de desarrollo, de diferenciación de las gónadas, de las células germinales y sobre todo también de las neuronas de gen RH, que son las responsables después de regular neuroendócrinamente el sistema reproductor a futuro. Esto fue una de las primeras cosas, ver desde el punto de vista de desarrollo de la organogénesis en qué momento nosotros estábamos realizando la esquila. La alimentación, nosotros, a diferencia de lo que se ha planteado anteriormente, es decir, en realidad no hubo una restricción, sino lo que buscamos es generar un nivel de oferta de forraje que pudiera asegurar o, podríamos decir, evitar cualquier limitante nutritivo. Sí, apostamos a generar una buena oferta de forraje que pudiese producir una buena cantidad de metabolitos energéticos. Se utilizó un nivel de oferta, como dije, del 6% de peso vivo, con un sistema de pastoreo controlado, con una frecuencia de cambio de las parcelas de 7 a 10 días. Esta es un poco la composición de la pastura ofrecida en ese periodo. Y el número que está entre paréntesis representa la cantidad de cortes que se hicieron en esa estación. Sí, en el verano se hicieron 4 cortes, en el otoño también. Y en general, si uno mira, lo que, digamos, de alguna manera se cumplió con el objetivo de evitar o de que la alimentación fuese una fuente aceptable en términos de proteína y energía. La pregunta fue entonces decir, si en realidad la esquila en el primer tercio de la gestación, considerando el momento del desarrollo de la placenta, el desarrollo vascular, el desarrollo de los cotiledones, el desarrollo celular de la placenta, ese crecimiento activo, considerando que nosotros estábamos haciendo la esquila en un momento de intenso desarrollo fetal, y sobre todo de diferenciación celular y de maduración celular, y en condiciones de una oferta de pasturas que de calidad y en cantidad, además de los efectos que obtuvimos a nivel en el periodo del parto al destete, eso no nos iba a generar efectos a largo plazo en términos de crecimiento, en términos reproductivos o en términos de la salud de los animales. Yo creo que acá viene el efecto, es la programación. De alguna manera pensamos si también en esas condiciones nosotros no somos capaces de programar el desarrollo fetal en ciertos tejidos o órganos que se puedan manifestar a lo largo de la vida del animal. La foto no se ve bien, eso es, las ovejas están manejadas todas juntas. Estas son ovejas que se esquilaron posparto y acá tenemos una oveja esquilada preparto. No sé si logran diferenciar, pero las ovejas pastorearon una vez que se esquilaron, provienen de la misma majada y estuvieron juntas hasta el momento del destete de los corderos. Entonces, lo importante de este primer experimento, además de lo que eran los materiales y métodos, es que la descendencia, tanto hembras como machos, generada en este primer experimento, son las que nosotros utilizamos en los experimentos posteriores. Tanto las hembras, que las utilizamos, seguimos desde el destete a los 18 meses, y los corderos. ¿Sí? Estas son las ovejas esquiladas a los 50 días, y así estaban las ovejas que eran esquiladas posparto.
Yo les voy a mostrar el primer experimento, les voy a mostrar el experimento de las corderas. También se hizo en la unidad de ovinos de la Estanzuela. Del 2012, del periodo de diciembre de 2012 hasta marzo del 2014, nosotros utilizamos 57 corderas, y utilizamos 57 corderas porque fueron las corderas que nos quedaron. Aquellas corderas que nacieron como únicas, se criaron y sobrevivieron como únicas hasta el momento del destete, y las corderas que nacieron como mellizas, pero que se criaron como mellizas y que se detectaron como mellizas. ¿Sí? Desgraciadamente tuvimos mayor mortalidad de corderas que de corderos y nos quedamos con un número relativamente bajo de corderas. Los tratamientos son los mismos, ¿sí? Lo único que son corderas nacidas de ovejas esquiladas a los 50 días y corderas nacidas de ovejas esquiladas posparto, únicas, ¿no? Y lo mismo para los mellizos. Estos son los genes que nos quedaron. Y en general, el sistema de alimentación fue el mismo. Seguimos manejando las ovejas sobre pasturas mejoradas, las corderas sobre pasturas mejoradas a un 6% del nivel de oferta de forraje. ¿Qué determinaciones hicimos en las corderas? Bueno, determinamos el peso vivo de las corderas desde cada 14 días, desde el momento del destete hasta los 18 meses. Determinamos las tasas de ganancia diarias, la condición corporal desde los 4 meses, porque en realidad la cordera del destete queda muy chiquitita como para que uno pueda hacer una determinación de condición corporal, pero también hasta los 18 meses. Determinamos variables reproductivas, el inicio, la edad al inicio de la pubertad, considerando la pubertad endocrina como el primer aumento en la concentración de progesterona en plasma mayor o igual a 1 nanogramo por ml, seguido de al menos 2 valores mayores o iguales de 0,6 nanogramos por ml. Nosotros determinamos la pubertad en el primer otoño de vida, después del destete, y en el segundo otoño de vida. Evaluamos aquellas corderas que por algunas circunstancias no fueron capaces de alcanzar la pubertad en el primer otoño, las evaluamos al segundo. Hicimos un estudio de tasa ovulatoria también por ecografía a los 18 meses. ¿Cuál fue la respuesta de los animales al desafío parasitario? ¿Sí? Hicimos un conteo de HPG con una precisión de 40 huevos por gramo desde los 14 días, de los 30 días posparto hasta los 18 meses, cada 14 días. Y después desarrollamos un índice que llamamos índice de Famacha, y que lo definimos como el número de dosis antihelmínticas selectivas que le dimos a aquellas corderas que nosotros considerábamos que estaban con una carga muy importante, y lo dividimos por el número de corderos totales, de las corderas totales. El índice de Famacha nos sirvió un poco para evaluar la respuesta de esas corderas al desafío a esas cargas parasitarias. No son las únicas variables. En el caso de... estudiamos algunas variables más que no las consideramos acá. No las pusimos todas. Este es un poco el protocolo experimental. Este es el primer otoño de vida, acá es el destete. O sea que nosotros evaluamos en este primer otoño si las corderas se alcanzaban o no alcanzaban la pubertad, y después evaluamos en el segundo otoño aquellas corderas que no alcanzaron, evaluamos en qué momento comenzaba la actividad ovárica en el segundo otoño de vida. Los sangrados cada 7 días, como ya nos dijimos, el peso corporal, la condición corporal, las muestreos de pasturas en todo el periodo, los muestreos de materia fecal y el estudio de las variables reproductivas. Los resultados, nosotros encontramos que no tuvimos diferencias, no tuvimos interacciones, entonces presentamos en realidad los resultados de los factores principales. Y entonces
Respecto al desarrollo del peso corporal, en las hembras y en las corderas no tenemos diferencia. En realidad, ni en el peso corporal, ni en la condición corporal. Sí observamos que la media de los corderos únicos era mayor que los mellizos, eso puede ser algo previsible. Pero tuvimos la sorpresa de cuando fuimos a analizar los valores de la materia fecal, nos encontramos con que las corderas, hijas de las ovejas que habían sido esquiladas después del parto, tenían valores superiores de HPG que las corderas hijas de ovejas esquiladas preparto. Si bien es una tendencia, nos pareció que era un valor importante. Y lo otro que encontramos es una diferencia significativa en el índice de Famacha. Realmente hubo que dosificar más veces a las corderas hijas de ovejas esquiladas después del parto que a las corderas hijas de ovejas esquiladas preparto. Bien. Las variables reproductivas, a nuestro pesar, no encontramos ningún tipo de efecto que realmente nosotros nos interesara. Acá podemos ver, esto representa la cantidad de animales que alcanzaron la pubertad en el primer otoño. Esta es la edad a lo que lo hicieron. Esta es la actividad ovárica. Esta es la edad, el segundo otoño de vida. Y esta es la tasa ovulatoria. No tuvimos ningún tipo de efecto de la esquila a los 50 días sobre el comportamiento reproductivo de las corderas después del destete. Tuvimos un efecto en los únicos. Ahí los mellizos en realidad alcanzaron la pubertad más tarde. Y también en el caso de los únicos lo hicieron. Realmente nos llamó la atención porque los mellizos alcanzaron la pubertad a una edad menor y a un peso mayor. Bien, en el caso de los machos, como ya se me está acabando el tiempo, el trabajo se hizo en el mismo lugar, nos quedaron más corderos, utilizamos 79 corderos, esta es la fecha de destete, los mismos tratamientos, mayor cantidad de animales por tratamiento, el mismo esquema de alimentación. Estudiamos el desarrollo corporal, las mismas variables reproductivas y las mismas variables desde el punto de vista de la respuesta al desafío parasitario. Este es el mismo esquema del protocolo experimental. Esta es la evolución de peso corporal de los corderos, tanto de los corderos nacidos de ovejas esquiladas preparto como posparto. Y podemos ver, el cuadradito son los corderos de ovejas esquiladas preparto. Encontramos una diferencia, la media global para todo el periodo del peso corporal fue mayor de los corderos nacidos de ovejas esquiladas que de los corderos nacidos de ovejas esquiladas después del parto. Esto es importante. De acá para acá es la etapa de nacimiento, el nacimiento al destete. Y esta marca acá implica que digamos que la significancia terminó aquí, pero el peso siguió siendo mayor hasta los 18 meses. Esta es la evolución de la circunferencia escrotal. No encontramos diferencias en ninguno de los tratamientos, entre tratamientos. Tampoco la encontramos en la concentración plasmática de testosterona. Estos son los valores que ya les mostré en la gráfica. Acá encontramos el conteo de huevos en los mellizos fue mayor que en los únicos, pero quizás eso puede estar determinado por el peso o por una mayor sensibilidad de los mellizos. Y un poco la discusión, resumiendo, nosotros encontramos un efecto diferencial del sexo sobre las variables que estudiamos. En las hembras en el desarrollo corporal no encontramos efecto, pero sí lo encontramos en los machos, marcado, y el efecto en los machos lo asociamos a un efecto, es decir, a medida que no tuvimos una diferencia en la tasa de ganancia de peso vivo, lo asociamos a que en realidad la diferencia de peso vivo
al nacer y al destete, los corderos, hijos de la esquila preparto, se mantuvo más allá del destete y permaneció, cosa que no ocurrió en el caso de las corderas. En las variables reproductivas no encontramos diferencias, a pesar que uno revisa la bibliografía y encuentra, que en ese momento que nosotros hacemos la esquila es un momento de intenso desarrollo de todos los órganos y tejidos, es un desarrollo de los órganos y tejidos del sistema reproductivo y de la organización fetal, pero suponemos que en realidad puede ser que las prioridades energéticas en el momento que hacemos la esquila para el sistema reproductivo no sean necesarias. En realidad las prioridades energéticas en ese momento están destinadas a otro tipo de tejidos y órganos, ¿no? Pensamos que también el bajo número de animales quizás nos permite o nos impide detectar cualquier posible diferencia. Y bueno, encontramos el efecto de los únicos respecto a los mellizos puede estar dado por el efecto del queso vivo. Respecto al desafío parasitario, nosotros encontramos en la literatura, sobre todo en aquellos modelos de restricción nutricional, encontramos efectos sobre el desarrollo y el crecimiento del sistema inmunitario. Encontramos trabajos que muestran que la nutrición y el estrés puede influir en la expresión génica del sistema inmune. Y encontramos también que en casos de restricciones nutricionales, en corderos menores de 1 año, se observa una mayor carga parasitaria. De todas maneras, consideramos que, por lo que ya dijimos, los resultados nuestros específicamente en el término de la respuesta parasitaria, hay que manejarlos con cautela y también, es necesario manejar mayor cantidad de animales, repetir el experimento. Como conclusión, que la esquila a los 50 días de gestación en ovejas pastoreando pasturas mejoradas afecta el crecimiento y el desarrollo, no afecta el crecimiento y el desarrollo de las corderas, en cambio sí afecta al de los corderos. Como dijimos que el mayor peso corporal puede estar asociado al efecto que la esquila produjo previamente y que en las condiciones del estudio, es decir, nosotros encontramos que no hay efecto a nivel del comportamiento reproductivo. Bueno, el agradecimiento, primero agradecimiento a Graciela, que es mi cotutora, agradecimiento a Yuyer Banchero, que es mi tutora de tesis de doctorado, y en particular a los funcionarios también de la estación, que son los que hacen posible, en muchos casos, el desarrollo de los experimentos estos que son bastante complejos. Bueno, muchas gracias.